Gloria al Señor, que el Señor bendiga a cada hermano y amigo que nos sintoniza en esta noche por su programa Camino de Santidad, que se transmite por UnoRed desde aquí, desde la Iglesia de Dios Pentecostal Ríos de Agua Viva en Pinellas Park, Florida. Saludo a cada uno de los hermanos de la congregación que puedan estar sintonizándonos. Saludo a cada una de las vidas que nos sintonizan aquí en los Estados Unidos y los que puedan estar sintonizando fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico. Quiero saludar a mi padre en la isla de Puerto Rico también, que nos sintoniza todos los lunes. Y a cada uno de los hermanos que, amén, dicen presente cada lunes. Recuerde que esta programación ha sido puesta por Dios con el propósito de traer palabra de verdad. Amén. Pero le pedimos encarecidamente a cada uno de los hermanos que nos sintoniza que riegue la voz en cuanto a esta emisora, ya que es muy importante, amén, ya que es muy importante también el respaldo de, amén, de los hermanos. Como iglesia tenemos que respaldarnos los unos a los otros, amén, los ministerios que nos estamos guardando para el Señor, que tenemos el respaldo de Dios, pero también necesitamos, amén, que como iglesia, como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, nos apoyemos y respaldemos lo que es de Dios. Y esta emisora, amén, es de Dios. Amén, ya llevamos alrededor de un año y algo aquí transmitiendo, pero queremos seguir llegando más allá. Amén, y usted pues tiene la oportunidad de tal vez hacerle la invitación a su familiar, a su amigo fuera del país o aquí mismo en los Estados Unidos. Déjele saber que hay una emisora que todos los lunes estamos transmitiendo en vivo nuestras programaciones y que aquí van a encontrar, amén, palabra de verdad. Amén, aquí predicamos la palabra como está escrita. Amén, saludamos, amén, a cada hermano en esta hora. Saludo a mi pastor Elvin Torres. Amén, estamos aquí desde Pinellas Park, Florida, dejándole saber al mundo, amén, y a esta nación que todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal y que todavía le damos la gloria, el que gloria y honra se merece. Recuerde siempre que si usted tiene una petición, usted la puede dejar en el chat, sea por sanidad, sea por fortaleza, sea cual sea la necesidad. Nosotros estamos más que dispuestos a orar por su necesidad en esta noche, pero siéntase la libertad de dejar su petición o de enviarnos saludos, o amén, puede también enviarme un mensaje de texto al 727-564-1431, 727-564-1431, no tiene que escribir su nombre, puede hacerlo anónimamente en el chat o en el mensaje, como usted quiera hacerlo, pero estamos dispuestos a orar en esta noche. En esta noche pues Dios tiene, amén, una palabra para cada uno de nosotros. Amén, en esta noche yo sé que el Señor, sea esos 3 o 4 que siempre se conectan, que son fieles, alaba, esos 3 y 4 pues se están, amén, se están alimentando con la palabra. Amén, y en esta noche pues los que estén conectados pues también recibirán bendición de parte del Señor. No estamos aquí para buscar fama, no estamos aquí para engrandecer nuestro nombre, no estamos aquí para ser reconocidos, estamos aquí para, amén, para anunciar el nombre de Jesucristo, para dar a conocer, amén, al Salvador del mundo, amén, y para que solamente Él sea exaltado por los siglos de los siglos. Aquellos que tengan una Biblia pueden buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Voy a estar leyendo del versículo 22 al 25. Sea Dios bendito para siempre. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Sea Dios bendito para siempre. Predicaré esta noche bajo el tema Soberano Dios. Soberano Dios. Oramos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, vengo delante de tu presencia, te doy las gracias por la oportunidad y el privilegio que me conceden esta noche de estar aquí
Para exponer el mensaje de tu palabra, te pido que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido que esta palabra penetre a lo profundo de cada corazón, Dios mío, restaura, levanta, sana, liberta, fortalece. Dios mío, a través de tu palabra llega a la distancia, Dios mío, conforme a la necesidad de ser tú obrando. Yo sé que tu palabra, Dios mío, yo sé que tú no golpeas el aire, Dios mío. Yo sé que esta palabra, Dios mío, va a llegar, Dios mío, y va a ministrar a las vidas, a los oyentes en esta noche, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú nos concedas la unción gloriosa de tu Espíritu Santo para exponer el mensaje, Dios mío. Y nosotros te daremos la gloria y la honra a ti porque tú ya y tú no la compartes con nadie, en el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios. Alguien soberano es que posee o ejerce la autoridad suprema e independiente. Es alguien elevado, excelente o no superado. O sea, alguien soberano es alguien que está por encima de otro, por encima de todo. Amén. Es lo máximo. Eso es lo soberano, es lo máximo, lo más grande. En este capítulo, en estos versículos que leí, en el libro de Lucas, dice la palabra que un día acontece que el Señor entra a la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Me llama la atención porque el versículo, amén, porque comienza diciendo que el Señor entró en la barca con sus discípulos. O sea que el Señor, amén, iba a decirle a sus discípulos para pasar al otro lado. Pero me llama la atención que el Señor no dejó solo a sus discípulos, sino que Él entró a la barca con sus discípulos. Y después que Jesús entra a la barca, amén, les dice: pasemos al otro lado del lago. O sea, porque Jesucristo, amén, sabía y entendía, amén, que para ellos poder pasar al otro lado del lago, necesitaba estar Jesús en la barca. Necesitaba que Jesús estuviera dentro de esa barca para que ellos pudieran pasar al otro lado. No porque Jesús fuera capitán, no, sino porque Jesús, amén, aunque no iba a tener el timón de la barca, sí tenía el timón de sus vidas. A su nombre gloria. Entonces Jesús le dice: pasemos al otro lado. O sea, Él entró con ellos en la barca. Él entró con ellos, amén, en esa barca para pasar al otro lado del lago. Jesucristo estaba en la barca con ellos y partieron. Pero ¿qué sucede? Que mientras iban de camino navegando, Jesucristo se durmió. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesucristo se duerme, se desencadena una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. O sea que cuando Jesucristo se va a dormir, se desencadena una tempestad. Me llama la atención porque la tempestad se desencadena en un lago. Casi siempre las tempestades se desencadenan en el mar. Pero en esta ocasión se desencadena una tempestad en un lago. De tal manera que, amén, se anegaban y peligraban dentro de un lago donde no hay olas. Amén. Estamos hablando de un lago que se supone que sean aguas tranquilas. Pero Jesús se acuesta a dormir. Y mientras Él duerme, se desencadena esta situación. Jesucristo, amén, entró a la barca con ellos porque Jesucristo sabía lo que iba a acontecer. Jesucristo no le dijo a ellos que se iba a desencadenar, amén, una tempestad a mitad de camino. Jesucristo quería, amén, Jesucristo iba a permitir que se desencadenara esta tormenta, esta tempestad en medio de un lago, amén, para que ellos entendieran, amén, una lección. ¿Ve? Y se desencadena la tempestad en medio de un lago mientras Jesús duerme. Comienzo trayendo esto porque, primeramente, primer punto, lo primero que sucede es que muchas veces el Señor dice que nosotros vamos a pasar al otro lado.
el Señor dice, ven y pasemos al otro lado. O sea, el Señor dice, ya no es tiempo de que esté en la orilla. Ven que vamos a pasar al otro lado. O sea que Jesús hace la invitación para que pasemos al otro lado, pero Él no nos deja solos. Él no nos manda solo en la barca, Él dice pasemos. O sea, Él dice, yo voy a ir contigo por el medio del lago. Yo voy a ir contigo dentro de la barca. ¿Ve? Como hizo con los discípulos. Él le dijo, pasemos al otro lado. Le dijo a los discípulos, yo voy a estar con ustedes, pasemos al otro lado. Lo que pasa es que a veces el Señor no nos dice lo que va a acontecer en medio del camino. Él simplemente dice, pasemos al otro lado, que yo voy a estar contigo dentro de la barca. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que a veces el Señor no se acuesta a dormir, sino que muchas veces el Señor se queda en silencio. Muchas veces el Señor está en silencio. ¿Ve? Y cuando muchas veces el Señor está en silencio, se desata una tempestad. Lo menos que los discípulos esperaban era que se desatara una tempestad en un lago. Ellos esperaban, amén, ellos estaban tan confiados de que nada iba a acontecer porque estaban en un lugar tranquilo, estaban en un lago y Jesús estaba en la barca. ¿Ve? Lo menos que ellos esperaban era que se iba a desencadenar una tempestad en medio de un lago, porque ellos estaban tan seguros, ellos estaban tan confiados de que, amén, nada iba a acontecer porque estaban en un lugar tranquilo, estaban en un lago, y aparte de eso Jesús estaba en la barca. Y lo menos que ellos imaginaban era, amén, que se iba a desencadenar una tormenta, una tempestad en medio de un lago. Pero el Señor le había dicho, pasemos al otro lado. Lo que el Señor dijo fue que pasaran al otro lado. Que iban a pasar al otro lado. Jesucristo no le dijo que se iba a levantar una tempestad. Jesucristo no dijo que se iba a desencadenar nada. Jesucristo tan solamente dijo, pasemos al otro lado. Él sabía que se iba a levantar la tempestad. Pero él no estaba mirando la tempestad. Él tan simplemente quería que los discípulos pasaran al otro lado. ¿Ves? Que sucede muchas veces. Que el Señor entonces nos dice pasemos al otro lado. Va con nosotros dentro de la barca. Y en los momentos que menos nosotros esperamos que se va a levantar una tempestad, porque estamos en un momento en el cual decimos, en un lugar o en una, amén, estamos en un estado en el cual pensamos que es tiempo de tranquilidad. Y más sabiendo que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y más tú sabiendo que Jesús está dentro de la barca, lo menos que tú te esperas es que se desencadene o se desate una tempestad en medio de un lago, porque tú piensas, amén, que estás en el momento de la bonanza. ¿Ves? Y lo menos que tú te esperas es que en el momento menos esperado se desate una tempestad en medio de la tranquilidad. A su nombre, gloria. Lo menos que se esperaban los discípulos era que se desatara una tempestad en medio de esa tranquilidad. Pero se desató una tempestad en medio del lago. Y por un momento, llegó el momento, amén, en el cual ellos estaban peligrando. En el cual, amén, la barca, amén, en el cual se anegaban ya. Sentía que se iban a hundir. ¿Y qué pasó? Se le olvidó a los discípulos que Jesús dio una palabra y dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que cuando el Señor nos dice a nosotros que pasemos al otro lado, no importa lo que se desate, nosotros tenemos que confiar en la palabra que Él dijo de pasemos al otro lado. Que no importa que se levanten los vientos, no importa que se levante la tempestad, no importa que se levante el enemigo como río, no importa que se levante la calumnia, no importa que se levante la enfermedad, no importa que se levante el vituperio, no importa que se levante lo que se levante, el Señor dio una palabra y fue,
tienes que creer a la palabra que Él dijo. Pasemos al otro lado. El Señor no dijo que no ibas a pasar por una tempestad, pero sí Él dijo una palabra y fue: pasemos al otro lado. Y tú tienes que creer esa palabra y tienes que pasar al otro lado. Se levante lo que se levante. A su nombre sea la gloria. Puede dar su petición en el chat. Estaremos orando, o su saludo, o enviar un mensaje de texto al 727-564-1431. Un saludito. Reporte su sintonía para saber que está ahí, hermano. Amén. O si se está gozando con el mensaje. Sea Dios bendito para siempre. Ahora bien, la palabra de Jesús fue clara. Pasemos al otro lado del lago. ¿Usted cree que Jesús dijo esa palabra por decirla? No. Era porque ellos iban a pasar al otro lado. Cuando Jesús da una palabra, cuando Jesús dice algo, tiene cumplimiento. Si Él dijo que tú vas a llegar al otro lado, tú vas a llegar al otro lado, pero tú tienes que creerle esa palabra que Él dijo. Yo no sé cuál fue la palabra que Dios te pudo haber dado a ti, pero si Él dijo que tú ibas a llegar al otro lado, tú vas a llegar al otro lado, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creer que vas a llegar al otro lado, se levante lo que se levante. Aleluya. Tal vez tú te sientes desanimado hoy. Tal vez tú estás pasando por una batalla terrible. Tal vez tú te sientes enganchar los guantes. Tal vez tú te sientes rendirte, pero tú sigues proclamando la palabra. Yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar a la meta. Yo voy a alcanzar lo que Dios determinó para mí. Yo llegaré al otro lado porque Dios me dio una palabra. Dios me dijo una palabra. Y como Dios dio la palabra, yo le creo a Dios que esa palabra tiene cumplimiento. Pero tú tienes que seguir caminando hasta llegar al otro lado. Tú tienes que seguir navegando hasta llegar al otro lado. Tú tienes que seguir creyendo hasta que llegues al otro lado. A su nombre, gloria. ¿Ve? De momento, cuando se desencadena toda esta situación, se desesperaron los discípulos. Y vinieron a Él y le despertaron. Y le dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Porque es que muchas veces sucede que llega la situación en la cual estamos en medio del lago, en la cual estamos en medio, amén, de ese proceso. Y de pronto, cuando más tranquilo estamos, se desata una tempestad en medio de la tranquilidad. Pero se nos olvida quién fue el que se montó en la barca con nosotros. Se nos olvida que Él dijo una palabra que íbamos a pasar al otro lado. Se nos olvida que el que está con nosotros dentro de la barca es Jesús. O sea, estamos hablando que el que estaba en la barca era el soberano Dios. Era aquel que cuando llegaba a una ciudad los demonios se postraban delante de Él porque había llegado el soberano. Aleluya. Era aquel que cuando pisaba una ciudad, los demonios iban corriendo, se postraban delante de sus pies y le decían: ¿por qué has venido a atormentarnos? Porque los demonios reconocían que el que había llegado a la ciudad era el soberano Dios. Era aquel que cuando llegaba a una ciudad, los enfermos eran sanados. Era aquel que cuando llegaba a una ciudad, los muertos eran resucitados. Jesús de Nazaret, el soberano Dios, era el que estaba dentro de la barca. Se le había olvidado a los discípulos que el que estaba dentro de la barca es aquel que sanaba enfermedades, es aquel, amén, que hacía milagros y maravillas, es aquel, amén, que vino desde el cielo, el soberano Dios, Jesucristo. Se le había olvidado. ¿Por qué? Porque el momento de la tempestad los turbó y hizo que se olvidaran de quién era el que le había dado la palabra. A su nombre, gloria. ¿Ve? Y llegan situaciones en nuestras vidas en las cuales nosotros, cuando nos encontramos en medio de la tempestad, se nos olvida a nosotros que el que está en la barca se llama Jesús de Nazaret. Se nos olvida a nosotros que el que está en la barca fue
fue el mismo que te rescató de las drogas, fue el mismo el que te rescató del alcohol, fue el mismo el que restauró tu matrimonio, fue el mismo el que hizo milagros en tu vida, fue el mismo el que murió en la cruz del Calvario, fue el mismo el que aquí te ha ayudado. Se nos olvida muchas veces que el que está en la barca es aquel llamado Jesús de Nazaret, que sigue teniendo poder sobre todas las cosas, que sigue teniendo poder sobre la prueba, que sigue teniendo poder sobre el diablo, que sigue teniendo poder sobre los demonios. No se nos puede olvidar quién está dentro de la barca. A su nombre gloria. ¿Ve? Entonces, se encuentran con esta situación. Se desesperan. Y llegan momentos en los cuales cuando se levantan tempestades no se desespera. Pero en medio de la desesperación no podemos olvidarnos que Jesús está en la barca. En medio de la desesperación no podemos olvidarnos que antes de montarnos en la barca para pasar al otro lado, Jesús dio una palabra. No podemos olvidarnos que no fue el hombre el que dio la palabra. Fue Jesús el que dio la palabra. Y Él fue el que dijo que ibas a pasar al otro lado. Y si Él dijo que ibas a pasar al otro lado, entonces, amén, ¿por qué estás navegando nuevamente hacia la orilla cuando tú tienes que llegar al otro lado? Porque ves que se levanta la tempestad, ves que se levanta la lucha, ves que se levanta el enemigo y en vez de seguir navegando para llegar al otro lado, estás navegando a la orilla de donde empezaste. Y no podemos retroceder. Porque si Jesús está con nosotros dentro de la barca, ¿por qué entonces tenemos que retroceder? Se levanta lo que se levanta, pero tú sigues navegando hasta que llegues al otro lado. A su nombre, gloria. Se levante lo que se levante, pero tú continúas, amén, con tu mirada puesta en la meta, que llegar al otro lado. Amén. Se levanta la tempestad, se levanta la tormenta en medio de un lago. Se desesperan los discípulos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Pero en medio de su desesperación se acordaron que Jesús estaba en la barca. ¿Ves? Se acordaron que Jesús estaba en la barca y dijeron, espérate, vamos a ir a despertar a Jesús. ¿Ves? Vamos a ir a despertarlo. Se acordaron que Él estaba ahí. Fueron y lo llamaron. Y Él despertó. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba aconteciendo. Pero lo permitió para darles una lección a ellos. Mira, hay momentos en los cuales nosotros también nos encontramos en esta situación. Y estamos desesperados clamando al Señor. Sálvame que perezco, Señor. Sácame de esta tormenta. Sácame de esta batalla. Sácame de esta situación, Dios mío, que perezco. Desesperado. Pero se nos olvida, amén, que Él fue el mismo que dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Y cuando dice el mundo, también Él había vencido las pruebas, las luchas, amén, y todo lo que se pueda levantar. Había vencido el infierno, el diablo, los demonios y la enfermedad. Y ese mismo, amén, es el mismo que tiene poder sobre la tempestad que se puede haber levantado en contra de tu vida. Sea Dios bendito para siempre. ¿Ves? No se nos puede olvidar a nosotros. ¿A quién nosotros le servimos? Pero muchas veces, ¿ves? Porque Jesús, mira, Jesús cogió y se fue a dormir. Mientras Jesús dormía, ellos estaban lo más contentos. Yo creo que hasta se olvidó que el Señor estaba allí. ¿Ves? Pero no hizo nada más que levantarse la tempestad y se acordaron que Jesús estaba allí y fueron a levantarlo rápido. Aleluya. ¿Ves? A veces cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en la tranquilidad, donde no hay batalla, donde no hay tormenta, donde no hay lucha, donde no hay prueba, a veces como que se nos olvida que el Señor está en la barca. ¿Ves? Pero en cuantito se levanta la tormenta, nos acordamos de ir donde el Señor a clamar.
En cuantito se levanta la batalla, nos acordamos de ir donde el Señor, a rogarle. Pero mientras estuvimos en la bonanza, se nos olvidó que Él estaba en la barca. Mientras estuvimos en la tranquilidad, se nos olvidó, pero se levantó la prueba y corrimos rápido al Señor. ¿Ve? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estemos en la bonanza o estemos pasando por la tormenta, el Señor siempre está presente y no podemos olvidarnos que Él siempre está presente. No podemos olvidarnos que Jesús está por encima de cada prueba y de cada batalla. A su nombre gloria. Deje su petición en el chat, su saludo, y estaremos orando al final del programa. ¿Ve? Quiere decir entonces que ellos vienen y lo despiertan. Y cuando Jesús se despierta, lo primero que hace es lo siguiente. Despertando Él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. ¿Ve? Porque es que Jesús había dado una palabra de que ellos iban a pasar al otro lado. Y no había tormenta. No había, amén, ola, no había lo que se levantara. No había tempestad que pudiera impedir que ellos pasaran al otro lado, porque el que dio la palabra fue Jesús. Nada puede impedir que tú llegues al otro lado. Amén. A menos que tú no quieras llegar al otro lado. ¿Ves? El único que puede impedir que no llegue al otro lado eres tú. Porque ya Jesús dio la palabra. Él dio la palabra de que iba a llegar al otro lado, pero tienes que creer que vas a llegar al otro lado. ¿Ves? Cuando Jesús da una palabra, tiene cumplimiento. Cuando Jesús dice algo, se cumple. Porque Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Cuando Él hace una promesa, las promesas de Dios son en Él sí y amén. O sea, tienen cumplimiento. Y si Jesús es el que ha dado la palabra, no hay diablo, no hay prueba, no hay hombre, no hay tempestad, no hay nada que pueda impedir el cumplimiento de la palabra de Dios cuando tú te mantienes confiando en Dios y entendiendo que Jesús está contigo en la barca y que tú no estás dispuesto a retroceder hasta llegar al otro lado, que tú no estás dispuesto a rendirte hasta llegar al otro lado, que tú no estás dispuesto a dejarte vencer por la tempestad hasta llegar al otro lado. Amén. Cuando tú entiendes que Jesús es el que está ahí adentro, se puede levantar lo que se levante, pero tú dices, yo voy hacia adelante, yo voy mirando al blanco de la soberana vocación que ha escrito Jesús, porque Él mismo fue el que me dijo que yo iba a llegar al otro lado, y ese soberano Dios es el mismo que me va a ayudar a llegar al otro lado. Él mismo estará conmigo dentro de la barca, Él mismo estará conmigo dentro de la tempestad, pero también estará conmigo cuando yo llegue al otro lado, allá también estará conmigo. A su nombre gloria. Entonces, reprende al viento y a las olas. Jesucristo tiene poder sobre todo, porque Él es soberano. Él es soberano. Él le dijo al viento que se callara, que se calmara. Y usted sabe que el viento, amén, es poderoso. Cuando vienen esas brisas de 70, 80 millas, tienen fuerza. Claro que sí. Pero más poderoso y soberano es aquel que le dijo al viento que se calmara. Más soberano y poderoso es aquel que le dijo a la ola, a la mar, a las aguas que se aquietaran. Más poderoso es aquel que tiene poder por encima de todo, porque Él es soberano. Y Él está por encima de todo porque, amén, el soberano es alguien que está por encima de todas las cosas. Es la autoridad máxima.
Y como autoridad máxima, Él le dio la ordenanza al viento que se aquietara. Él le dio la ordenanza a la agua que se calmaran. Porque el que estaba dando la orden no era el hombre. El que estaba dando la orden era el soberano. Y el que da la orden en esta noche para que se calme la tormenta, la tempestad que se ha levantado en medio del lago. Amén. Es Jesús que le dice, amén, a esa tempestad, que le dice al viento que se calme y que le dice a las aguas, amén, que se tranquilicen. Porque Jesús es el que está dando la orden. ¿Y por qué Jesús le está dando la orden? Amén. Porque tienes que llegar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. Porque la palabra que Dios dio tiene que tener un cumplimiento y va a tener un cumplimiento. Por eso, amén, la tempestad se tiene que calmar. Por eso los vientos se tienen que aquietar. Por eso las aguas tienen que tranquilizarse. Porque Él le había dado una palabra y la palabra tenía que cumplirse. Y nada podía impedir el cumplimiento de esa palabra. Nada podía impedir el cumplimiento de lo que Él determinó. Nada puede impedir el cumplimiento de lo que Él determinó para tu vida. Si ya Dios dio una palabra, ya Dios lo dijo. ¿A quién le crees más? ¿Qué es más grande para ti, la tempestad, que el Dios que tú le sirves, que es soberano? ¿Qué es más grande para ti, la tempestad, que aquel que te dio la palabra? ¿Acaso temes a la tempestad cuando el que está contigo es mayor? A su nombre, gloria. O sea, estás poniendo la tempestad, estás poniendo el momento difícil por encima del soberano. Cuando Él es soberano y Él tiene el poder para hacerlo, para hacer lo imposible posible. Tal vez la tempestad se llama enfermedad. No ponga la enfermedad más grande que a Él, porque Él es soberano. A su nombre, gloria. Tal vez la tempestad se llama prueba. No ponga la prueba más grande que Él, porque Él es soberano. Tal vez la tempestad, amén, que se ha levantado sobre tu vida se llama desánimo, pero no lo pongas más grande que Él, porque Él es soberano. Tal vez la tempestad, amén, es un obstáculo. Tal vez, amén, tú piensas que Dios no puede salvar tu familia, a tu esposo. Tal vez tú piensas que Dios no puede hacer nada contigo. Pero no pongas eso más grande que Dios, porque Él es soberano. Y Él tiene poder para hacerlo, pero tienes que creer que Él es soberano y que Él lo hace. Sea cuán grande, amén, sea cuán grande sea la situación, sea cuán grande sea la batalla, sea cuán grande sea la tempestad, más grande es aquel que te llamó, más grande es aquel que dio la palabra, más grande es aquel que está en la barca. Él es el soberano, Él es el soberano, Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el eterno, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él lo hace posible. Para Él no hay nada imposible, todas las cosas están por debajo de Él, porque Él está por encima de todas las cosas. Él es el soberano, Él es el soberano. Sataima, sotaima. Él es el soberano. Y no hay nada por encima de Él, porque Él es soberano. Y si su lugar, amén, y donde Él está es en el tercer cielo, quiere decir que las cosas están por debajo de Él, porque Él está arriba. Y si Él está arriba, quiere decir que desde el lugar donde Él está las cosas se ven pequeñas. Quiere decir que la tempestad que tal vez se ha levantado en medio del lago es pequeña para Él. Porque Él está arriba, Él está por encima de todas las cosas. Y en vez de estar mirando la tempestad, mira para arriba. Y acuérdate que en el tercer cielo hay uno que es más grande que lo que se pueda haber levantado. Acuérdate que en el tercer cielo hay uno que es más grande que el infierno, que el diablo y que los demonios. Acuérdate que en el tercer cielo hay uno que gobierna y que es soberano y que está por encima de todas las cosas y que lo hace todo. El soberano Dios. A su nombre, gloria. Acuérdate que Él está por encima de todo. Que puede que la tormenta, la tempestad se haya levantado y te sientes en peligro y te sientes que te estás hundiendo y te sientes que te estás ahogando. Pero ese es el momento de acordarte que contigo en la barca está
el soberano, el que tiene el control de todas las cosas, el que tiene el control de cada situación, el que tiene el control de la tempestad, el que tiene el control de los vientos, el que tiene el control de las aguas, el que tiene el control de la prueba, el que tiene el control de la enfermedad, el que tiene el control de la finanza, el que tiene el control de tu vida, el que tiene el control de tu familia, se llama el soberano, el eterno y el todopoderoso Dios. Aleluya. ¿Ve? No hay tempestad que sea más grande que el soberano. Y me llama la atención, porque alguien soberano es alguien que tiene autoridad. Tanta autoridad tenía aquel que estaba en la barca, que le dijo al viento, cálmate. Y era una tempestad que los discípulos no tenían el poder para controlarla. Pero el que estaba en la barca, llamado Jesús, tenía tanta autoridad que tan solamente con una palabra se calmó el viento. Satama, sotaima. Que tan solamente con una palabra las aguas se calmaron. Que tan solamente con una palabra se hizo bonanza. Porque tan solamente basta una palabra del Señor Jesucristo para que la tempestad se termine. A su nombre, gloria. Tan solamente basta una palabra del soberano para que se termine la situación. Tan solamente basta una palabra, amén, del soberano para que se termine la enfermedad. Tan solamente basta una palabra, amén, del soberano para que tú seas libre. Tan solamente basta una palabra del soberano para que seas levantado y restaurado. Una sola palabra basta. Una palabra de Jesús es suficiente para terminar con la tempestad. Una palabra de Jesús es suficiente para acabar con tu prueba. Una palabra de Jesús es suficiente para acabar con tu angustia. Una palabra de Jesús es suficiente para sacarte, amén, del momento difícil. Una sola palabra. Aleluya. Una sola palabra del soberano basta. Una sola palabra bastó para que la tempestad se terminara. Una sola palabra basta para que se acabe todo. Pero tenemos que acordarnos quién es el que está en la barca, el soberano. El mismo que dijo, pasemos al otro lado. Cuando tú aceptaste al Señor y comenzaste a ver en su palabra, te diste de cuenta que había unas promesas. Y una de sus promesas era que Él no nos iba a dejar, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre iba a estar con nosotros. O sea, Él dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo, ve y pasa. Él dijo, yo voy a estar contigo en medio de la barca, dentro de la barca. Yo voy a estar contigo en medio de la tempestad. Y también voy a estar contigo al final, cuando pases al otro lado. A su nombre, gloria. Porque Él es soberano. Jesús es soberano. Él tiene la palabra. Y en esa palabra hay poder. En esa palabra hay autoridad. En esa palabra hay liberación. En esa palabra hay sanidad. En esa palabra hay restauración. En esa palabra todas las cosas son posibles. En esa palabra en esta noche tienes que confiar. En esa palabra tú tienes que creer. Porque fue el soberano el que la dio. Fue el soberano el que lo determinó. Fue el soberano el que lo dijo. Fue el soberano el que lo estipuló. Fue el soberano el que lo determinó. Y como fue el soberano, esa palabra tiene cumplimiento porque lo dijo el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dijo Jesucristo, el que tiene el control de todas las cosas. Aleluya. ¿Ve? Entonces se calma todo y se hace bonanza. Entonces Jesús le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque hay que tener fe en la palabra que Él dijo.
Si Él dijo, pasemos al otro lado, es que vamos a pasar. Si Él dijo que vamos a llegar, es que vamos a llegar. Si Él determinó algo para nosotros, es que Él lo va a hacer. Si Él hizo una promesa, es que Él la va a cumplir. Si Él te dio una palabra, Él la habló por medio de un siervo, amén, suyo, o tal vez por su palabra, tenlo por seguro que esa palabra, tarde que temprano, verá su cumplimiento, porque lo dijo Él, soberano. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Mira, a veces Jesús va con nosotros dentro de la barca. A veces Jesús dio una palabra y todavía estos discípulos andando con Jesús preguntaban, ¿quién es este? A veces Jesús está con nosotros en medio de la barca. A veces Jesús nos saca, amén, de la tempestad. Y a veces actuamos como si no lo conociéramos. ¿Quién es este? Ese es el soberano, el mismo que te dijo la palabra cuando estabas en la orilla. Ese es el soberano, el mismo que te dijo, pasemos al otro lado. Ese mismo es. Lo que pasa es que muchas veces la tempestad, lo que pasa es que muchas veces la prueba hacen que te olvides quién es Jesús. Hacen que te olvides, amén, quién es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Y a veces ves las cosas tan imposibles y se te olvida quién es Jesús. Se te olvida que Él fue lo que Él hizo. Y cuando ves que Jesucristo llega y da una palabra y la tempestad se calma, te pregunta quién es este. Es el soberano que te dio la palabra al principio. ¿Se te olvidó quién te dio la palabra? A su nombre gloria. Es el mismo. Es el mismo Jesús que te dijo pasemos al otro lado. Lo que pasa es que las situaciones del diario vivir han hecho que te olvides quién fue el que se montó contigo en la barca, quién fue el que te hizo el llamado, quién fue el que te dijo pasemos al otro lado. A su nombre gloria. Has permitido que los momentos difíciles, que los momentos de prueba, que los momentos de lucha, que los momentos de dificultad, tú has permitido que esos momentos hagan que tú te olvides de la promesa que Dios te hizo. Tú has permitido, amén, que en el momento donde más tranquilo te sentías y donde sentías paz y tranquilidad y bonanza, amén, y se levantó la tempestad en el momento más tranquilo, permitiste ahora que, amén, esa tempestad que se levantó en ese momento haga que tú te olvides de la palabra que Dios te dijo. Que si Él te dijo que ibas a pasar, es que vas a pasar al otro lado aunque no tengas fuerza, aunque estés desanimado. Pero entonces, ¿por qué entonces? Si tú sabes que fue Dios el que te habló. Si tú sabes que Él fue el soberano el que dio la palabra. ¿Por qué entonces quieres devolverte a la orilla donde estaba y no quieres seguir navegando hasta el otro lado? A su nombre gloria. ¿Por qué entonces, si tú sabes que fue Dios el que te dio la palabra, quieres retroceder para atrás y no seguir hacia adelante? Porque tienes que pasar al otro lado, porque Él lo dijo. Él dijo pasemos al otro lado. Él no dijo voy a pasar al otro lado. Él dijo pasemos. Él va a pasar junto contigo. Pero tú tienes que desear pasar al otro lado. Tú tienes que, amén, estar navegando hacia el otro lado. Y entender que Jesús está contigo en la barca aunque se levante la tempestad. ¡Aleluya! Aunque se levante lo que se levante. El diablo se ha levantado la tempestad del enemigo. Se ha levantado el desánimo. Se ha levantado la opresión. Se ha levantado toda la hueste de maldad, queriendo turbarte para que tú te olvides de la palabra del Señor. Pero dile al diablo en esta noche, yo no me olvido de su palabra. Yo no me olvido de lo que Él me prometió. Tal vez ha levantado todo tipo de situaciones en mi vida para que yo me olvide de lo que Él dijo, para que yo desconfíe, pero diablo, hoy más que nunca estoy firme en la palabra que Él me dijo, que pasaría al otro lado y todavía sigo navegando, porque aunque estoy en medio de la tormenta, voy a pasar al otro lado, voy a llegar al otro lado
lado porque el soberano está conmigo. Y si el soberano está conmigo, tú no vas a impedir que yo llegue al otro lado porque el soberano está de mi lado. Y mientras Él esté de mi lado, yo venceré, yo llegaré, yo alcanzaré lo que Él prometió para mi vida porque Él es soberano y yo le creo la palabra que Él me dio. Satama, Sotai, Masai. Aleluya. Yo creo a la palabra que Él me dio. Tal vez tú estás orando por una situación y ves lo contrario. Y el enemigo se aprovecha de eso para poner duda en ti. Pero tú sigues creyendo la palabra que Él dijo, que vamos a pasar al otro lado. Tú sigues creyendo que el que está contigo en la barca es soberano y que tiene poder sobre ti todas las cosas. Tú sigues creyendo, amén, que el que está montado contigo en la barca tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder para echar fuera lo que está impidiendo que tú llegues al otro lado. Él tiene el poder para echar fuera todo obstáculo que está en medio del camino, tratando de estorbar que tú no lo alcances, que tú no pases al otro lado. Recuérdate, amén, que el soberano está por encima de todo. A su nombre, gloria. Aleluya. Sea Dios bendito para siempre. Ya estamos al filo del programa, pero si usted desea puede enviar saludos, puede dar su petición en el chat y nosotros al final del programa estaremos orando. Puede reportar su sintonía ahí para que sepamos que están ahí en la sintonía. Sea Dios bendito para siempre. ¿Ve? No se nos puede olvidar a nosotros que el que dio la palabra fue Jesús, el soberano Dios, la máxima autoridad. ¿Y usted cree si la misma naturaleza tiene que obedecerle? Amén. Tiene que calmarse cuando Él da la orden y cuando Él da la palabra. Cuánto más la enfermedad, cuánto más la prueba, cuánto más la lucha, cuánto más el diablo, cuánto más los demonios, cuánto más lo que se levante, quien se levante. Cuando Jesús reprende, cuando Jesús da la palabra, cuando Jesús da la orden como autoridad máxima, todo aquello que se haya levantado tiene que calmarse. La tempestad se tiene que calmar porque cuando es Jesús el que da la orden, todo tiene que obedecer. Porque delante de Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa su nombre para gloria del Dios Padre. Tanto así, tanta autoridad tiene el soberano, que los mismos demonios se postran y reconocen que Jesucristo es el Señor. Por eso cuando llegaba a una ciudad, tenían que postrarse y reconocerlo, porque ellos sabían que esa es la autoridad máxima. A su nombre, gloria. Ellos sabían que el que había llegado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo veían llegar decían, a este yo lo conozco, déjame ir a hacerle reverencia porque ese es el soberano. Amén. Y todavía los demonios, todavía lo que se levante tiene que postrarse delante de Jesús porque Él es soberano, porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y todo se tiene que postrar delante de Él porque delante de Él todo se postra porque Él se merece la gloria y la honra. Todo tiene que reverenciarlo a Él, porque solo es digno y merecedor. Los 24 ancianos en el cielo se postraron y arrojaron sus coronas. ¿Por qué? Porque quien estaba allí era el soberano, Jesucristo. Coronas de valor. Y ellos las arrojan y dicen, delante de ti estas coronas son nada porque tú eres el Rey soberano. A su nombre, gloria. Nosotros tenemos que postrarnos, tenemos que humillarnos y reconocer, Señor, estoy en la tempestad, la lucha, la angustia. Mi título no me ayuda, mis credenciales no me ayudan, mi nombre no me ayuda. Yo me postro delante de tu presencia, arrojo mi corona y reconozco que solamente tú eres soberano. A su nombre, gloria. Y reconozco que tan solamente tú recibes la gloria y recibes la honra. Cuando reconocemos que en medio de la tempestad, quien único puede ayudarnos es el soberano. El único que nos va a pasar al otro lado es el soberano.
Cuando reconocemos que aquí mi sabiduría, que aquí mis mañas, amén, que tú tienes más maña que Julito Maraña, alábalo. ¿Ah? Que tienes más sabiduría que Salomón y todos los sabios de la historia. Eres el hijo de Albert Einstein, alábalo. Amén, que haces más maromas que Jackie Chan, alábalo. Que haces más garambeta que Steven Seagal. Pero tú tienes que reconocer que ninguna de tus mañas te va a ayudar en el momento de la tempestad. Tienes que reconocer que en ese momento tu sabiduría y tu fuerza no puede hacer nada, que simplemente tú dependes del soberano. A su nombre, gloria. Y muchos no han podido salir de la tempestad. ¿Tú sabes por qué? Porque no han reconocido que necesitan del soberano. Piensan que con sus propias fuerzas podrán salir de la tempestad. Piensan que con su propio conocimiento y su propia experiencia podrán salir de la tempestad. Pero esto no es con fuerza, esto no es con espada, es con su Santo Espíritu. O sea, que nada, la experiencia y el conocimiento no nos pueden ayudar a salir, amén, de la tempestad. Solamente el soberano nos ayuda. Porque aquellos hombres, discípulos, muchos de ellos eran pescadores. ¿Cree usted que ellos no estaban acostumbrados a que se levantaran tempestades en medio de la mar? Ellos estaban acostumbrados porque muchos de ellos eran pescadores. ¿Ves? Se levanta una tempestad en medio de un lago y se vuelven un 8. Su conocimiento no los ayudó. ¿Ves? Su experiencia como pescadores no los ayudó. Tuvieron que reconocer que necesitaban ayuda del soberano. A su nombre, gloria. ¿Ves? Y tú tienes que reconocer en esta noche que tal vez se ha levantado la tempestad, que tal vez se ha levantado la lucha, el momento difícil en tu vida, pero reconoce que tan solamente el soberano te puede ayudar. Reconoce que el soberano tiene poder sobre todas las cosas, hermano. Reconoce que solamente el soberano, amén, tiene poder para calmar el viento, como dice ese himno. Que solamente el soberano es el único que puede. Amén. Solamente el soberano. Va a pedirle a Nerian que me suba el himno que tenía puesto. Que solamente el soberano es el único que puede. Que solamente el soberano tiene la autoridad. Que solamente el soberano tiene el poder. Que solamente el soberano puede hacerlo. Que solamente el soberano, amén, es el único que pueda sanar. Que solamente el soberano es el único que pueda libertar. Que solamente el soberano es el único que puede salvar. Que solamente el soberano es el único que puede restaurar. Porque es el soberano el único que puede. El mismo soberano que me restauró a mí, que restauró mi matrimonio, que restauró mi familia, que me libertó del vicio. Es el mismo soberano que lo puede hacer contigo. Es el soberano Dios que restaura todas las cosas. Que solamente el soberano tiene el poder para calmar la tempestad. Que solamente el soberano tiene la autoridad, amén, para sacarte de tu situación. Aleluya. Que solamente el soberano, amén, tiene la autoridad, amén, para sacarte de ese desánimo, de esa depresión, de esa opresión, de eso que por tanto tiempo te tiene estancado, que no te deja caminar, que no te deja pasar al otro lado. Solamente el soberano te puede ayudar en esta noche. Solamente el soberano te puede dar la fuerza. Solamente el soberano te puede pasar al otro lado. Solamente el soberano reconoce que Cristo es soberano. Cristo es soberano. En esta noche, amén, dile a tu tormenta, dile a tu tempestad, el soberano está conmigo, el soberano me acompaña, el soberano me dio una palabra, el soberano me va a pasar al otro lado, el soberano Dios, ese es el que me va a dar la victoria, el soberano, el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que tiene dominio, se llama el soberano Jesús de Nazaret que todavía hace milagros, Jesús de Nazaret que todavía liberta,
Jesús de Nazaret que todavía levanta, Jesús de Nazaret que todavía lo hace todo, Jesús de Nazaret, el mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que levantó a Lázaro, el mismo que levantó a aquella niña, el mismo que levantó a aquel joven, es el mismo Jesús de Nazaret que en esta noche te dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, te lo dice el soberano, pasemos al otro lado. Se va a levantar la tempestad, se va a levantar la tormenta, se va a levantar el desánimo, se va a levantar el diablo, los demonios, la calumnia, se va a levantar el vituperio, se va a levantar la enfermedad, pero pasemos al otro lado por encima de eso, pasemos al otro lado por encima de todo, pasemos al otro lado porque contigo está el soberano Dios, el soberano Jesús, el soberano, a Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta noche. Samacatai Masota, aleluya. Al soberano sea la gloria y la honra. Dale la gloria al soberano en medio de tu tempestad. Dale la gloria al soberano en medio de tu enfermedad. Dale la gloria al soberano en medio de tu prueba, porque pronto el soberano dará la palabra y con tan solamente esa palabra bastará para que tú llegues al otro lado y para lo que te está estorbando e impidiendo que tú pases tenga que desaparecer, porque el soberano dará su palabra y esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad, esa palabra es como llama de fuego, porque es el soberano el que está dando esa palabra y de su boca sale como una espada aguda de doble filo, y cuando esa espada aguda sale, que es su palabra, esa palabra corta, esa palabra tiene cumplimiento, esa palabra, amén, tiene autoridad y nada, amén, puede resistir la palabra del soberano, porque cuando Él da una palabra, esa palabra se cumplirá, quiera el diablo o no lo quiera, pero tú tienes que creerle al soberano Dios, al soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él sea la gloria. Amén. A su nombre, gloria. Hasta aquí, amén, en esta noche vamos a dejarlo. Espero que el Señor le haya hablado, espero que se haya gozado. Amén. Espero que se haya gozado. Y recuerde siempre que el soberano está con usted. Que no tema retroceder ahora, no tenga miedo y retroceda ahora, porque se levantó la tormenta. Es tiempo de pasar al otro lado. Vamos a hacer una oración. Amén. Y así nos despedimos y oramos por cada uno de los que sintonizaron esta noche, sean uno, sean dos, pero por esos dos o tres, pues oramos para que esta palabra les ayude a seguir hacia adelante. Oramos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, vengo delante de tu presencia a darte las gracias porque me permitiste predicar esta palabra. Yo sé que esta palabra no ha golpeado el aire. Yo sé que esta palabra, Padre, ha corrido, Dios mío, y ha llegado y ha calado en cada corazón. Te pido que esta palabra haga el trabajo por lo cual ha sido enviada. Que tú restaures, que tú levantes, que tú fortalezcas, que tú sanes, que tú salves, que tú libertes en esta noche por medio de esta palabra. Que a la distancia, Dios mío, tú extiendas tu mano de poder porque tú eres soberano. Tú no necesitas, Dios mío, tú no necesitas, Padre Celestial, Dios mío, Padre Celestial, la distancia a ti no te impide, Dios mío, obrar. Porque tú eres soberano y tú estás por encima de todo. Y en esta hora yo clamo para que la distancia, Dios mío, seas tú obrando en cada vida, seas tú tocando cada hermano, seas tú salvando cada amigo, Dios mío. En el nombre de Jesús, que donde quiera que llegue este mensaje, Dios mío, los que lo van a escuchar a través de YouTube, tal vez también sean bendecidos por medio de esta palabra poderosa, Dios mío. Porque tu palabra es poder. Porque tu palabra es viva y eficaz, Dios mío. Y tu palabra tiene cumplimiento, Dios mío. Jehová de los ejércitos, te pido que tú bendigas a cada uno de los oyentes. Que bendigas a cada hermano, Dios mío. Y a ti te damos la gloria y la honra porque tuya es. Y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este fue su programa Camino de Santidad. Este que le habló su hermano Javier Rodríguez. Hasta el próximo lunes, si Cristo no ha venido. Amén. Para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga.